¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la economía ecuatoriana en la recta final de las elecciones presidenciales, con otro notable invitado, Hugo Villacrés, economista directamente desde Quito. Hugo Villacrés, una cálida bienvenida al programa. ¿Qué tal, Jorge? Un saludo a todos los que nos ven. Hugo, ya entramos en la recta final rumbo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador y desde el punto de vista de la economía, ¿qué es lo que estás siguiendo con más atención o lo que más te preocupa? Yo diría que esta es una elección particular y antes de entrar netamente en el tema económico, creo que tenemos que circunscribir para que la gente sepa quiénes son los electores. Esta es una elección entre un candidato que es millennial, que pertenece a la generación Y, a los millennials, y una candidata que pertenece a la generación X. Entre las dos generaciones se encuentra alrededor del 60% del total del electorado. Es decir, si uno suma la gente que se encuentra más o menos entre 18 y 59 años, va a tener más o menos el 60% del total del electorado. Va a ser importante esto, ¿por qué? Porque la forma de comunicarse, la forma de atender los requerimientos, la forma inclusive de entender la tecnología va a ser diferente tanto de los millennials como de la generación X. La generación X está mucho más ligada a un tema no nativo tecnológico, es decir, no nacieron con la tecnología, están muy arraigadas a costumbres y tradiciones que los ecuatorianos han tenido a lo largo del tiempo, mientras que los millennials son más cambiantes, son nativos digitales, se comunican de una manera diferente y creo que esos van a ser elementos muy importantes en esta elección. Esta es una elección completamente digamos, de algún modo dividida, completamente segmentada. Si uno revisa lo que ocurrió en la primera vuelta, va a entender que cada uno de los dos candidatos que van al balotaje obtuvieron alrededor del 44%. Lo que está en disputa es alrededor de un 12%, pero claro, por las leyes de estadísticas y probabilidades, eso se dividirá y habrá finalmente, yo digo que entre un 1 y un 2% que será el electorado, que serán los que realmente diriman quién será la próxima presidenta o el próximo presidente del Ecuador. En este contexto, pues analizar la situación económica del país es partir de los antecedentes. Una economía que no ha crecido en los últimos 3 trimestres, no tenemos todavía el último dato del último trimestre del 2024, pero hay 3 trimestres en donde tuvimos periodos de decrecimiento. Esto sin duda se agravará el último trimestre por los apagones que llegaron a ser de hasta 16 horas. Tenemos una economía que no tiene problemas de inflación porque es una economía dolarizada y antepongo esto porque la dolarización es uno de los temas que juega un rol importante ahora mismo dentro del electorado. Digamos que es un esquema que se ha establecido desde 1999 el congelamiento bancario, el 2000 la dolarización y a partir de eso lo que ha sucedido es que los ecuatorianos valoran mucho esa no pérdida del poder adquisitivo, esa estabilidad, esa capacidad de poder endeudarse a largo plazo y entonces cada que existe una elección, este tema de la dolarización entra sobre el tapete desde la perspectiva económica. Entonces, la persona que vaya a recibir esta elección recibe un país que se encuentra con decrecimiento económico, con niveles de inflación internacionales, con un déficit fiscal que digamos que se ha podido controlar, pero con una enorme deuda social, en lo que tiene que ver con salud, con educación, en lo que tiene que ver con seguridad, que son temas que tendrán que ser abordados inmediatamente la nueva persona entre a la oficina al Palacio de Carondelet. Y también el desempleo, porque estamos hablando de índices del 60% de empleo informal, de los índices más altos desde el 2007. Cuéntanos cómo estás leyendo tú ese dato. Este es un indicador social importante, implica que 6 de cada 10 personas no tienen un empleo formal, por tanto no están afiliadas a la seguridad social, tienen subempleo, es decir, trabajan menos de las 8 horas que diariamente están contabilizadas en el Ecuador para poder realizar tareas, digamos, laborales y que por allá, por encima de eso, tampoco reciben, por ejemplo, los beneficios de ley, entiéndase en el caso del Ecuador el 13º
sueldo, que es el sueldo que se entrega en Navidad adicionalmente, y el 14º sueldo, que es un sueldo que se entrega en el inicio de clases en los diferentes regímenes. En el caso de la sierra se lo hace en el mes de agosto o septiembre, en el caso de la costa se hace y Amazonía entre marzo y abril. Entonces, así es como está la economía. ¿Qué podemos decir con respecto al empleo? La configuración del empleo siempre ha sido compleja en el Ecuador, se ha agravado en estos últimos años. De hecho, el tema de que tengamos tanta gente subempleada marca la falta de generación de empleo y la falta de reactivación económica, tanto desde el sector privado como también, evidentemente, desde el sector público. Entonces, quien llegue nuevamente a la oficina en Carondelet tendrá la obligación de poner en funcionamiento los dos motores de la economía, el motor del sector privado y generar un escenario que le permita inversión y que esa inversión aumente la producción y por tanto se necesiten más empleados, y también va a necesitar desde el sector público reactivar la economía. Y ahí es importante aquella famosa frase del economista John Maynard Keynes allá en la década de los 30, que decía que si es necesario que el Estado contrate gente para que haga una labor y después vuelva a hacer esa labor al contrario, es decir, para que cabe un hueco y vuelva a cerrarlo, tendrá que hacerlo. ¿Por qué? Por la posibilidad de generar empleo que tiene eso, y el empleo como dinamizador de la economía. Acuérdese que una persona que tiene un empleo formal es una persona que recibe un salario, ese salario lo utiliza en consumo, sobre todo si está en los estratos de menor nivel económico, consumo de bienes en su gran mayoría nacionales, entonces se reactiva la producción, con la producción se vuelve a reactivar el crecimiento económico y finalmente se convierte en un círculo virtuoso de la economía. Entonces ese es un papel muy importante que tiene que jugar el Estado, no solamente de generador de condiciones para el sector privado, sino de habilitantes también en el sector privado, en el sector público, perdón, para reactivar el empleo a través de generar nuevas fuentes, sobre todo en salud, en educación, en seguridad, que además son indicadores que van de la mano. Hace falta más gente en esas instancias de la economía, en esos sectores, para que podamos tener un mejor desempeño desde lo público, al igual que desde lo privado. ¿Se ha podido identificar, digamos, el comportamiento de lo que los americanos, es decir, los estadounidenses, suelen llamar los consumidores? Lo que estamos tratando de decir es individuos que tienen determinado poder adquisitivo, es decir, que tienen determinado empleo y por tanto tienen determinados ingresos. Según ese ingreso, están ubicados geográficamente en alguna parte del Ecuador más que en otra, y según sus ingresos se puede detectar políticamente para qué tendencia se proyectan. El valor que nosotros tenemos de empleo es a nivel nacional, más allá de que la encuesta se hace a través de 9 ciudades, en las que se encuentran ciudades de la costa y ciudades de la sierra. No obstante, el indicador de medición del empleo que tiene la economía ecuatoriana es a nivel nacional. Entonces, cuando llegamos a esta cifra de que existe el 60% de subempleo, eso muestra lo que está ocurriendo en el país. Hay zonas en donde existe una mayor, o digamos un menor subempleo o un mayor empleo, como quiera verse, y esas zonas, por ejemplo, están en el centro del país. Ambato suele ser una ciudad que suele tener indicadores normalmente mejores en cuanto a empleo formal, y después ciudades como Cuenca también suelen tener mejores indicadores en cuanto a empleo formal. La caracterización de las personas que están subempleadas son gente que pertenece a los deciles 1, 2, 3 de la población, es decir, es gente con menores posibilidades en términos de poder adquisitivo, con menores posibilidades en términos de consumo. De lo que uno podría más o menos intuir es gente que estaría dispuesta a buscar en la economía un cambio de timón, y uno podría decir es gente que está más alineada con la izquierda que con la derecha, por obvias razones, por buscar más oportunidades, por generar un sistema que podría resultar más equitativo en lo que hemos hablado en términos de salud, educación, pero evidentemente esto nuevamente en los grandes números. Cuando uno entra en la minucia, yo podría decir que la polarización que tiene el electorado actualmente se ve reflejado también en los distintos estratos sociales. O sea, no es común que en un mismo, digamos, no es poco común que en un
mismo estrato social encontremos gente a favor de un candidato y gente a favor de la otra candidata. Es decir, el electorado finalmente va a acabar siendo este pequeño segmento que hablábamos al inicio, es decir, alrededor del 1% del total del total de sufragantes registrados, y yo me atrevo a pensar que inclusive muchos de los sufragantes que se encuentran tanto en la generación X como los millennials han decidido ya su voto, que ese voto estará probablemente en aquellos que no tienen el voto obligatorio, es decir, que es el voto voluntario. Sobre todo estamos hablando ahí, por ejemplo, de los baby boomers, personas mayores de 60 años que podrían no tener la obligatoriedad de ir a votar, sin embargo, podrían ir a votar, y personas entre 16 y 18 años, que son personas que tienen también facultativo el voto. Es una elección, como yo decía, bastante diferente a las anteriores. Es una elección en donde está muy polarizado el electorado, y es una elección en donde cualquier error pequeño que pueda cometer cualquiera de los candidatos terminará decidiendo quién es el próximo presidente o la próxima presidenta de la República del Ecuador. Volvemos al tema de, digamos, los niveles de ingresos. ¿Se puede detectar si, según los niveles de ingresos, hay más o menos participación en la elección? Si bien el voto es obligatorio, en el peor de los casos se paga una multa y se terminó. Tanto es así que en la primera vuelta hubo un porcentaje interesante de, de alguna forma, falta de participación. ¿Has podido detectar quiénes son más propensos a ir a votar según su nivel de ingreso? A ver, aquí yo creo que hay dos elementos importantes. Primero, cuando la gente tiene un empleo formal, va a tener un ingreso que es el salario básico. Ese salario básico que está en $470 multiplicado por 1,6, 1,7 perceptores, le va a alcanzar para la canasta básica o para la canasta vital. Es decir, de algún modo, ahí no existe un mayor problema si tiene un empleo formal. El problema está justamente en lo que decíamos hace un momento, en aquellos que tienen subempleo porque no alcanzan el salario básico, y entonces esa gente sí que tiene que arreglarse para llegar a fin de mes, y ve sacrificado muchas veces su consumo, y su consumo en términos de llegar ya a temas importantes para poder realizar labores cotidianas, ¿no? Entonces, en la población que está subempleada, yo encuentro características de que están más interesados en acudir a votar por cualquiera de los dos candidatos. Como le digo, tampoco es un tema que se puede marcar claramente y decir los del estrato 1 directamente van a votar por determinada tendencia. No, está dividido, está polarizado. Existe gente de estrato 1 que podría votar por el candidato que mejor representa a la derecha, y existe gente del estrato 1 que podría votar por la candidata que mejor representa a la izquierda. Igual pasaría en el último estrato, en el estrato, digamos, de mayores recursos. Es una sociedad polarizada. Lo que sí es cierto es que aquellos que están subempleados y que no han podido conseguir un empleo son más proclives a votar por quien no está en el poder. Es decir, por una esperanza, votan por esa oportunidad de que probablemente la vida se les pueda solucionar en términos de empleo en los próximos 180 días, hablemos los próximos 6 meses, una vez que el presidente o la presidenta asuma Palacio en esta nueva elección. Ahora, Hugo, un tema que también me interesa mucho tu perspectiva, y es, este pasado fin de semana se firmó lo que muchos califican como un pacto trascendental o histórico, que es el movimiento indígena, y hay que de alguna forma poner en perspectiva para una audiencia que vive fuera de Ecuador que el movimiento indígena es muy importante en la vida del país, que a través de uno de los integrantes de lo que es la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas Ecuatorianas, se llama Pachakutik, es uno de los miembros de la CONAIE, pero Pachakutik hizo una firma con el partido político de la candidata progresista de la Revolución Ciudadana, estamos hablando de Luisa González, en donde de alguna forma se pusieron de acuerdo en 25 puntos para promover, para agendar que dentro de las prioridades del país está el desarrollo, el dejar de lado el odio, los avances sociales,
con la sutileza de que esto no significaba significativamente un endoso per se a la candidata Luisa González. Es decir, no tenía como finalidad decir nosotros apoyamos o endosamos a la Revolución Ciudadana. Nosotros, de alguna forma lo que está diciendo es, tenemos en común determinados objetivos y en eso sí firmamos. ¿Cómo lees tú la importancia o no de ese acuerdo? A ver, Jorge, yo creo que nuevamente contextualizando va a ser muy importante la decisión que toma Pachacutic en un contexto de lo sucedido en la primera vuelta. En la primera vuelta los dos candidatos obtienen alrededor del 44% y el candidato Isa, que es el candidato de Pachacutic, queda en tercer lugar con un nada despreciable 5%, algo más del 5%, lo que quiere decir que le convertía en un elector muy importante dentro de esta segunda vuelta. El movimiento Pachacutic, entiendo yo, tuvo varias reuniones antes de buscar cuál es el candidato o la candidata con el que podrían tener un mayor acuerdo, y este fin de semana acaban de decidir. De hecho estuvo el magíster Churuchumbi, que es, digamos, el representante de toda la CONAIE en reunión pública con la candidata Luisa González, y han formalizado este acuerdo, digamos, de gobernabilidad, este acuerdo de, en el caso de que sea electa la candidata Luisa González, pues habrán una serie de puntos, alrededor de 20 puntos, que tendrán que respetarse y tendrán que ir dentro de un plan programático de ejecución. Esto es importante para la izquierda desde la historia reciente. Si uno analiza las últimas elecciones, las últimas 4 elecciones, nunca se había producido una coincidencia del progresismo con finalmente la adhesión de Pachacutic. Aquí ha jugado, me parece que un rol importante el ex candidato Isa en buscar ese acuerdo, y es el acuerdo que se logra en el fin de semana. Eso es de lo que se está hablando en esta semana, ese acuerdo, por un lado, que es un acuerdo que resultaría importante, y por otro lado se habla también de la visita que el candidato Daniel Noboa hiciera a los Estados Unidos al presidente Donald Trump. Entonces han sido como los dos temas de esta semana electoral. Recordemos que nosotros la próxima semana cerraremos ya lo que tiene que ver con la campaña. El día miércoles, el jueves vendrá el silencio electoral, y ahí hasta el día domingo, que se definirá el domingo 13 de abril, los ecuatorianos y las ecuatorianas definirán en las urnas el próximo presidente. Entonces son los dos elementos que han formado parte del diálogo que está teniendo la sociedad ecuatoriana en esta semana con respecto a lo que puede ocurrir en las elecciones. Repito, no deja de ser importante, trascendente lo que sucedió con Pachacutic por sumarse hacia el progresismo, algo que no había sucedido en las últimas elecciones. Del otro lado, pues la gente ve también con buenos ojos, digamos, algunas personas, el hecho de que haya visitado el presidente Noboa a Donald Trump, y que ahí podría ejercer algún elemento importante en términos de seguridad. Acá, como el clamor más grande que tiene la gente es el tema de seguridad, y hacia allá creo que enfocan, digamos, sus fuerzas en esta última parte de lo que será la campaña ya, las dos candidaturas, los dos candidatos y sus diferentes equipos. Hugo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Hugo Villacrés directamente desde Ecuador, cuando estamos en la recta final de las elecciones presidenciales, la segunda vuelta. Hugo es economista, nos está ayudando a poner en perspectiva la situación económica que se vive el país y el impacto en las elecciones presidenciales. Ya regresamos. Continuamos hablando con Hugo Villacrés directamente desde Quito. Hugo, economista, estamos hablando sobre Ecuador cuando entramos en la recta final rumbo a la segunda vuelta electoral.
Definitivamente un derrame, Hugo, en la provincia de Esmeralda, el más grande, Esmeraldas, el más grande de la historia. ¿Eso puede tener o pudo tener algún impacto en la economía del país? De hecho, yo creo que va a tener un impacto porque evidentemente uno de los principales recursos exportables es el petróleo. Hubo un derrame en Esmeraldas, el sistema de oleoducto transecuatoriano es uno de los que transporta, digamos, los barriles de crudo. Ha habido una reducción constante y sostenida de la producción de crudo y con digamos, con este derrame, las consecuencias en lo económico van a venir de un lado por esta reducción, aunque temporal, que hay en la producción. Ya entiendo que ha logrado reabastecerse, pero sobre todo también por el daño causado en términos ecológicos. Y puede ser un elemento que también forme parte de la elección que estamos hablando. Recordemos nuevamente que si dividimos por generaciones, los millennials son una generación más preocupada del medio ambiente, más preocupada de cómo realizar explotaciones no contaminantes, sea de petróleo o sea de minería. Entonces, ahí hay otro elemento que está dentro del debate, si bien es cierto, no ha estado completamente activo, es un elemento que está ahí y que hace ver que de alguna manera podría tener un rol protagónico en los próximos días. Sí decir, importante que la población de Esmeraldas sí ha tenido un fuerte impacto producto de esta contaminación. Se hablaba de inclusive necesidades de agua potable, digamos, varias fundaciones, universidades y demás, tanto del sector privado como del sector público, se han hecho presentes para tratar de mitigar al menos las necesidades que podría tener la población, más allá de los daños de largo plazo que tendrán que ser evidentemente subsanados y mitigados lo más pronto posible para reducir esa contaminación. Por último, entonces, Hugo, acá estamos hablando de que uno de los candidatos, el candidato presidente, y digo candidato presidente porque constitucionalmente el presidente debe renunciar al cargo de presidente y debe pasarle esa responsabilidad a la vicepresidenta, en este caso Verónica Abad, lo que se ha negado a hacer y a dedo, es decir, por decreto, violando todas las reglas del juego, él decide nombrar a una persona, no solamente apartar a la candidata, o sea, a Verónica Abad, que es oficialmente la vicepresidenta votada, sino que pone a dedo a alguien de su placer. Todo esto para decirte que estamos hablando de un presidente que ha sido acusado de no respetar justamente las reglas de juego y es el hijo del hombre más rico o uno de los hombres más ricos del Ecuador. Estamos hablando de Álvaro Noboa, el empresario bananero que se presentó 5 veces a ser presidente y no le fue nada bien. Ese hijo del hombre más rico del Ecuador ha dispuesto, según lo que se ha podido saber, de hasta $2 millones invertidos en las redes sociales, algo que no está regulado en cuanto a cuánto se puede utilizar, cuánto se puede financiar la campaña a través de las redes sociales. ¿Cómo ves tú el impacto del dinero en las redes sociales y cómo ves tú el impacto de las redes sociales en la decisión final por quién votar? Nuevamente tenemos que regresar al tema de las generaciones y cuando uno analiza el tema de las generaciones ve que la generación Y, que será un gran elemento de votación ahora, más del 30% del total de la votación estará en la generación Y, es una generación nativa digital, es una generación que se alimenta muchísimo de información a través de redes sociales, es una generación que maneja muy bien los diferentes esquemas de redes sociales y ahí hay que entender que la comunicación política en el Ecuador, en esta transición, ha cambiado y ha cambiado hacia esquemas mucho más cortos, con mensajes más contundentes, no necesariamente mensajes que tengan que ver, por ejemplo, con temas estructurales, sino más bien con temas motivacionales y si se quiere con otro tipo de elementos, pero yo creo que juega un papel importante, las redes sociales vienen jugando un papel importante y creería que van a tener un carácter de pronto definitorio en la parte esencial,
¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo hablo de los nativos digitales, hablo de esta generación X que también se acostumbró al uso de tecnología, los baby boomers también están consumiendo por el tiempo que tienen tecnología, entonces ahí va a ser importante los ajustes que puede hacer cada una de las dos candidaturas de cara a la recta final en términos de las redes sociales. Yo considero que ahí hay un elemento importante, no sé si es tan importante en este momento, hablamos, por ejemplo, hace un momento de todas lo que forma el subempleo, ¿no? El empleo no remunerado, el empleo no pleno, el empleo no adecuado. Sin embargo, no sé qué tan fondo puede llegar a calar esto. ¿Cómo podrían llegar a calar los mensajes en las redes sociales? Vivimos en el Ecuador una elección que es completamente diferente a las otras, una elección en donde la gente está esperando propuestas más inmediatas, más de corto plazo. Creo que hay un rol importante también de los entes de control en regular, verificar, saber manejar esta parte de la elección, y que va a ser importante ya de cara a la recta final, con la llegada de los observadores también de las elecciones, que existan, digamos, los elementos importantes para que a medida de lo posible la cancha pueda estar trazada de la misma manera para los dos candidatos. Hugo Villacrés, muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted, Jorge, muchísimas gracias. Un saludo a todos los televidentes.